Voy a hablarles un poco sobre ecografía ocular. La sonda que manejamos más comúnmente en todas las instituciones es la sonda de ecografía modo B, que es la que maneja pues, la potencia como de 10 megahertz. Esta sonda produce como una sección acústica bidimensional que es similar a una foto, usando las dimensiones vertical y horizontal, en que nos permite ver la configuración y la ubicación de las lesiones o de las patologías oculares. Por ejemplo, este es un corte axial en el cual estamos completamente sobre la córnea. Podemos ver aquí claramente la cápsula posterior del cristalino, el espacio del vitrio, el nervio óptico, y este es como la parte de la órbita anterior. En la ecografía modo A, esa es otra sonda que manejamos, que fue la primera que existió en ultrasonido, en la cual tenemos una visión es como unidimensional o lineal. Las imágenes se representan como unos picos verticales de la línea base. Entonces, inicialmente la ecografía empezó así. Estas eran las imágenes que teníamos. Esta primera espiga corresponde a la zona de contacto de la sonda con la córnea. Ya es la córnea, la parte anterior y posterior del cristalino, la cápsula posterior del cristalino, el espacio del vitrio, retina, esclera y el tejido pues orbitario. Este tipo de ecografía modo A pues todavía lo usamos mucho, sobre todo en la parte de la evaluación de tumores intraoculares. Gracias a este tipo, a la sonda del modo A estandarizado, podemos evaluar la reflectividad de las lesiones y esto nos puede orientar hacia un determinado tipo de tumor. El otro Disculpe, tipo, Doc. ¿sí? Doc, usted puede con el puntero señalar mientras nos está comentando lo que nos está explicando, por favor. Allí lo puede ver, ¿cierto? Sí, sí, señora, ya se está viendo. Muchas Bueno, gracias. perfecto. En cuanto a la ecografía cinética, hablamos de vascularidad. Especialmente en tumores, lo veremos más adelante. Lo detectamos mejor con la ecografía modo A, pero si los vasos son grandes, también se pueden ver en la ecografía modo B. Como podemos ver aquí en la ecografía modo A, estas espigas son de la presencia de vascularidad dentro de una lesión. Entonces, cuando hablamos de ecografía estandarizada, estamos hablando de la combinación de esos dos tipos de sondas, de la sonda del modo A estandarizado y la ecografía modo B. Este es como el modo ideal de evaluar los pacientes. En algunas instituciones se cuenta con la presencia de Doppler. Eso también es pues mucho más importante porque nos permite evaluar la vascularidad de una manera diferente. En cuanto a la valoración ecográfica, lo ideal es hacer un rastreo. Pues ya hay diferentes tipos de cortes, pero lo ideal es hacer un rastreo que nos permita ver el ojo pues en todos sus meridianos. Inicialmente yo trabajo con los cortes transversales, en los cuales el movimiento del transductor, como ven acá, se produce paralelo al limbo. Hay un corte circunferencial a través de los meridianos y muestra las extensiones laterales de la lesión. Las exploraciones horizontales, cuando vemos los meridianos horizontales, siempre la marca o la marca, todas las ondas tienen una marquita blanca, esta debe ir orientada hacia la región nasal. Y en las exploraciones verticales, cuando vemos hacia los lados el meridiano de las 3 y de las 9 horarias, la marca debe ir siempre pues hacia arriba. Existen otro tipo de cortes que son los longitudinales, en los cuales la marca está hacia arriba. El movimiento del transductor se orienta perpendicular al limbo y se hace un barrido a lo largo del meridiano que está ubicado frente a la sonda. Esto nos da como una extensión más como anteroposterior de la lesión, una sección radial. Y el corte axial, que es el que les decía, está completamente la sonda sobre la córnea, con la marca hacia arriba, y ahí es donde evaluamos la cápsula posterior del cristalino, muy importante también en pacientes con trauma ocular, la integridad de la cápsula posterior, el espacio del vitrio y el nervio óptico. Cuando tenemos todas estas estructuras en una línea, pues así horizontal, sabemos que estamos en el corte axial. Es muy importante también saber evaluar la mácula. Hacer cortes maculares puede ser un axial con la marca hacia región nasal, o el más común que es este, que es como un corte longitudinal a las 9 horarias para evaluar la mácula. Aquí podemos ver, este corresponde a esta imagen en el cual vemos la mácula pues como sobre el nervio óptico. No importa los cortes que quieran hacer, si transversales o longitudinales, lo importante es siempre pues evaluar todos los meridianos. Como les decía, en la ecografía normal, pues vemos este espacio que es de la cámara anterior, la córnea, el espacio donde se une el transductor con la córnea, el espacio del vitrio, el nervio óptico, y aquí vemos como el complejo retinocoroideo. El vitrio normal
Normalmente un vitrio no debe producir muchos ecos, sin embargo, con el pasar de los años es normal que tengamos algunas opacidades vítreas y que tengamos también la presencia de desvendimiento de vitrio posterior, que como ustedes saben es una consulta muy común y una causa de realización de ecografía ocular pues muy común, ya lo veremos más adelante. El Doc, desprendimiento, ¿sí? qué pena nuevamente. Esto en la parte inferior, en la esquina izquierda, ahí aparece la opción del puntero. Está al lado de la flechita que se señala al lado izquierdo. Ahí, el que está ahí al ladito. Porque no se ve cuando la otra nos está ahí explicando las imágenes. Mm, ¿Este? Ese sí, señora. Entonces, sí, vamos a hacer ahí el ensayo y Sí. ese. Listo, Doc. Ah, Ahora bueno, sí se ve. perfecto. Gracias. Listo. Bueno, en el desprendimiento del vitro posterior, es importante tener en cuenta que la membrana de la hialoides posterior se ve como una membrana delgada, como ustedes ven, tiene algunas interrupciones, no es una membrana continua, gruesa. Y en el modo A, cuando hacemos un modo A estandarizado, podemos ver que es una espiga pues muy pequeña la que se forma, en diferencia pues de la retina que veremos más adelante. Les voy a hablar como de una serie de patologías oculares que podemos ver. Está la hialosis asteroidea. En la hialosis asteroidea podemos ver múltiples puntos de ecografía homogéneos que están densamente agrupados con reflectividad media alta, que tienen espacios ecolúcidos entre ellos y la retina. Como podemos ver aquí, este es un paciente en un corte axial. Vemos la cápsula posterior del cristalino, el espacio del vitrio ocupado por la hialosis y el nervio óptico. Aquí tenemos, hay diferentes tipos de hialosis asteroidea. Esta es una hialosis asteroidea leve, en el cual logramos de pronto ver el fondo de ojo. Sin embargo, en muchas ocasiones tenemos ya hialosis asteroideas mucho más densas como esta. En estos casos sí es difícil la evaluación de la retina y es uno de los motivos por los cuales nos remiten los pacientes para valoración por ecografía ocular. Muchas veces en pacientes con hialosis asteroideas densas podemos llevarnos algunas sorpresas, como en este caso este paciente tiene una retinosquisis periférica, que pues no hubiera sido posible evaluarla viendo el fondo de ojo por la cantidad de hialosis que tiene el paciente. En cuanto a la hemorragia vítrea, como ustedes pueden ver, es un poco diferente. Son unos puntos de ecos y líneas cortas, la reflectividad es baja, o sea, son menos brillantes. Y también al modo estandarizado daría unas espigas mucho más bajas. Entonces podemos ver que hay una zona que está más densa acá. Esta zona, aquí tenemos la hialoides posterior y también existe algo de hemorragia subhialoidea en esta parte, que son unos puntos ecográficos como más finos. Sin embargo, también hay diferentes tipos de hemorragia vítrea. Pueden haber hemorragias vítreas mucho más densas, como en este caso. A mayor densidad de hemorragia, pues mayor es el número de opacidades y más alta es la reflectividad. Cuando hay organización hemática, como en este caso, se pueden formar interfaces más grandes con superficies que ya son membranosas al modo A, al modo B, con reflectividad más alta al modo A estandarizado. En algunos casos, cuando la hemorragia es muy densa, se puede ver hasta un nivel atrás como de un ifema posterior, le llamamos. En ocasiones también las hemorragias vítreas, por esto es importante hacer un barrido ecográfico completo en todos los meridianos, pueden estar asociadas a la presencia de tumores o lesiones. No es lo usual, pero se han descrito presencia de melanomas con presencia de hemorragia vítrea pues en el mismo momento. En cuanto a otro tipo de opacidades en el vitrio que vemos, son los pacientes que tienen uveitis posterior. Entonces no sé si logran ver acá, es como un punteado mucho más fino, la presencia de celularidad. Los ecos puntiformes se encuentran un poco como más separados. Es importante bien cómo diferenciarlo de una hemorragia vítrea, porque en ocasiones pueden ser muy similares. Lo otro que quería comentarles, en los pacientes que tienen catarata avanzada, catarata densa, cuando no contamos con un equipo que nos permita explorar el segmento anterior, como lo es la ultrabiomicroscopía del segmento anterior, podemos hacer también la evaluación de la catarata con nuestra sonda de modo B. Lo que hacemos es pedirle al paciente que mire a la derecha o a la izquierda en una posición de la mirada bien extrema y hacemos un corte muy periférico y aquí logramos ver cristalino. Esta es cápsula posterior del cristalino. El paciente tenía pues un trauma, entonces tenía una irregularidad aquí a nivel de cápsula posterior de cristalino. Podemos ver aquí la catarata. Esto correspondería al iris y esta sería la cámara anterior.
Es un corte como muy periférico. Inicialmente, cuando no existían las ondas de ultrabiomicroscopía, se realizaba así la valoración del segmento anterior. En algunos casos podemos llevarnos sorpresas, pacientes que vienen como para valoración de polo posterior por catarata. Podemos ver adyacente a la catarata lesiones tumorales adyacentes, como en este caso vemos la bolita, este es el cristalino y aquí vemos una lesión adyacente. Ya este es una ultrabiomicroscopía con una sonda de 50 MHz, evaluando en ese mismo paciente el segmento anterior. Vemos la presencia aquí de la lesión adyacente al cristalino. Y pues ya en la UM se puede ver más claramente las estructuras del segmento anterior, la cápsula anterior y posterior del cristalino, y pues el cirujano pues ya va mucho más preparado para su cirugía. Un tema muy importante, pues el desprendimiento de retina. Muy importante diferenciar el desprendimiento de retina del desprendimiento pues del vítreo posterior. En este caso tenemos un desprendimiento de retina regmatógeno. Aquí podemos ver un desgarro pues gigante, no sé si alcanzan a ver aquí, se ven hasta los bordes de la retina plegados, una abundante pues presencia de celularidad, pero lo importante es ver que es una membrana gruesa, continua, que usualmente sale del nervio óptico. Como vemos en este momento, aquí se ve cómo se inserta a nivel del nervio óptico, y pues aquí tenemos el desgarro gigante. Podemos describirlo, en qué meridianos está, cómo se encuentra la retina, si la retina está plegada o no, si hay presencia de quistes. Aquí tenemos un desprendimiento de retina un poco más antiguo. Podemos ver la retina plegada, el movimiento de la retina cuando el desprendimiento es reciente. Tiene un posmovimiento como más grande. Cuando el desprendimiento es un desprendimiento crónico, como en este caso, ya con la presencia de pliegues, podemos ver que es una retina como más fija, casi no presenta posmovimiento. Entonces, esta es la importancia también de la ecografía, de hacerla de una manera dinámica, diciéndole siempre al paciente en todos los meridianos que mire en una dirección, en otra dirección, para ver el posmovimiento de la retina. Aquí ya podemos orientar al retinólogo diciéndole: este desprendimiento ya lleva un buen tiempo o es algo reciente, y pues también apoya un poco en la parte del pronóstico para el paciente. Este es otro desprendimiento de retina un poco más reciente, es lo que les decía. La retina tiene un movimiento como de una cuerda como más firme. Aquí tenemos el movimiento de la hialoides posterior desprendida. Si ustedes ven, es una membrana mucho más delgada. El movimiento es como ondeante, tiene un posmovimiento pues bastante llamativo, mientras que la retina es más fija. Aquí tenemos otro paciente con un desprendimiento de retina. Como ustedes pueden ver, comparado con el de vítreo posterior, la membrana es continua. Y en desprendimientos que ya son más crónicos, como les comentaba, este ya es un desprendimiento en B, tiene bastante celularidad vítrea. Podemos ver la presencia de algunos quistes. No sé si logran ver a este nivel, se alcanza a ver como la presencia de un quiste intrarretiniano. Esta presencia de quistes y pliegues o engrosamientos dentro del desprendimiento nos dicen que esto es algo pues que ya lleva muchísimo tiempo y cambia pues completamente el pronóstico. Aquí ya tenemos como un embudo cerrado. Este desprendimiento también mucho más antiguo, el embudo cerrado, asimismo presenta calcificaciones dentro del desprendimiento. También es un signo pues de mal pronóstico. Obviamente pues ya ahí ya el retinólogo pues debe definir si amerita cirugía o no, pero pues es muy importante no quedarnos solo con el diagnóstico de desprendimiento de retina en la ecografía, sino describirlo. Es un desprendimiento en embudo cerrado, en embudo abierto, tiene un desgarro en tal meridiano y es crónico o es reciente. En ocasiones podemos ver desprendimientos de retina que se asocian también con la presencia de hemorragia vítrea y desprendimientos coroideos serosos, como en este caso podemos ver aquí un desprendimiento de retina en B y aquí la presencia de un coroideo. Y también en algunas ocasiones nos podemos llevar sorpresas, sobre todo cuando hay desprendimientos de retina serosos, pueden estar asociados a la presencia de masas o tumores intraoculares. Entonces es muy importante también describir la extensión de la lesión, la altura, en qué meridiano se encuentra, y pues muchas veces estas lesiones están obviamente ocultos detrás del desprendimiento de retina seroso. Entonces por eso siempre es importante valorar bien estos pacientes. En cuanto a los desgarros, esta es una causa pues muy común en la práctica diaria.
Usualmente el paciente consulta pues por miodesopsias, pero muchas veces pueden presentarse hemorragias vítreas, como en este caso, que no nos permiten valorar bien la zona. Aquí vemos claramente la etiología del desgarro. Vemos aquí la hialoides posterior cómo está traccionando aquí esta zona. Entonces lo mismo, describir si hay presencia de hemorragia vítrea o no, el mecanismo traccional y el meridiano en el cual se encuentra. Ese es otro ejemplo de otro desgarro. Aquí vemos también la presencia de hemorragia vítrea y la hialoides posterior, que está como unida aquí a la zona del desgarro que presenta el paciente. En algunos casos logramos ver hasta en ecografía la presencia del opérculo. No sé si se alcanzan a ver aquí, pues la retina unida, y en un momento se separa y se alcanza a ver el opérculo, pero pues esto sería imposible verlo clínicamente, ya que la hemorragia vítrea que presenta el paciente por esto es muy densa. Aquí tenemos otro ejemplo de un desgarro grande con opérculo, unido también a la hialoides posterior. En cuanto a los pacientes con tracciones de retina, pues más comúnmente en pacientes con retinopatía diabética proliferativa vemos este tipo de lesiones en las cuales vemos, lo descubrimos ecográficamente como una tracción en tienda de campaña. Entonces se ve cómo se va jalando la retina como en forma de triangulito, se va levantando la retina y se producen los desgarros. Bueno, otra cosa que podemos evaluar en los pacientes, sobre todo, bueno, diabéticos que ya han pasado por vitrectomías, como en este caso, y presentan luego hemorragias vítreas, es la presencia de bandas o de retinopexia. Lo vemos como esta sombra que se ve aquí. También los pacientes que presentan implantes valvulares los podemos valorar, o que presentan algún tipo de implante. Todo esto lo podemos valorar por ecografía. Ese es otro paciente con una hemorragia vítrea. En este caso quiero que veamos, aquí esta es hemorragia vítrea densa y esta zona es de una hemorragia subhialoidea. Si pueden ver, importante el movimiento, podemos ver cómo todos estos puntos pequeños se desplazan de un lado a otro. Es una hemorragia subhialoidea densa. Entonces, como les comentaba, pues existen muchas formas de diferenciar el desprendimiento de retina del desprendimiento del vítreo posterior. El desprendimiento de retina usualmente pues está adherido al nervio óptico en ambos lados, mientras que el desprendimiento de vítreo posterior no está adherido, o puede que esté adherido solo uno de los lados. La forma del desprendimiento de retina es una membrana fuerte, gruesa, mientras que en el desprendimiento del vítreo posterior es algo mucho más delgado. En cuanto a pues, la reflectividad o la brillantez, en caso de que no tengamos un modo estandarizado, la brillantez de la retina pues siempre es del 100%, mientras que el vítreo posterior no. Y otra forma importante en la que podemos diferenciar un desprendimiento de retina de un desprendimiento de vítreo posterior es bajando la ganancia. Todos los ecógrafos manejan la ganancia, que usualmente para valorar el vítreo manejamos ganancias altas de 90 a 100. Y para valorar la retina podemos bajar la ganancia. Si bajamos la ganancia a 40, 50 decibeles y vemos que la membrana persiste, muy probablemente estemos hablando de una retina. Y si la membrana desaparece, pues ya es más hacia un desprendimiento de vítreo posterior. Los movimientos después, los movimientos cuando le decimos al paciente en algún corte que mira hacia un lado y otro lado, en cuanto al desprendimiento de retina, son como más firmes, más limitados, y como les mostraba en el de vítreo posterior es como más fuerte. Y en el desprendimiento de retina podemos tener la presencia de quistes, que pueden ser hemorrágicos o no hemorrágicos, y en la parte del Doppler, si lo tenemos, podemos ver vascularidad, mientras que en el desprendimiento de vítreo posterior pues no vemos la presencia de quistes y debe ser pues siempre avascular. En cuanto al desprendimiento coroideo, aquí podemos ver el desprendimiento coroideo de tipo seroso. Usualmente tiene esta configuración como, sí, como más lobular o como más de domo tenemos. Y muchas veces podemos ver el desprendimiento coroideo asociado con un desprendimiento de retina, como tenemos aquí en el centro. La membrana del desprendimiento de retina y el desprendimiento coroideo. Como ustedes pueden ver, el desprendimiento coroideo es fijo, no se desplaza pues mucho con los movimientos del ojo, mientras que la retina sí tiende aquí como a temblar un poco con los movimientos del ojo. Aquí tenemos otro caso de un desprendimiento coroideo seroso asociado a un desprendimiento también de retina acá, con la retina aquí engrosada y plegada en el centro. Entonces es importante ver, porque muchas veces coexisten estas dos patologías,
diferenciar bien el desprendimiento coroideo del desprendimiento de retina. Muchas veces en pacientes después de implantes valvulares podemos ver coroideos hemorrágicos. En el coroideo hemorrágico lo que vemos es simplemente esta misma imagen, solo que con los puntos de hemorragia pues internamente. Entonces, como les decía, en el desprendimiento coroideo pues no está adherido a la cabeza del nervio óptico, persiste cuando bajamos la ganancia y lo importante pues que no hay movimiento de las membranas. Otra patología muy común que vemos, sobre todo pues cuando envían para cirugía de catarata, como un hallazgo casual, son las retinosquisis periféricas. Las retinosquisis periféricas son como desdoblamientos periféricos de la retina, tienden a ser inferotemporales, usualmente bilaterales, pero en ocasiones podemos ver múltiples lesiones en un mismo ojo. Esta es como la clásica retinosquisis inferotemporal. Vemos como esa forma en domo que presenta. Importante pues que por dentro es completamente anecoico. Si ya tuviéramos un eco dentro de esto, pues tendríamos que empezar a pensar en algún tipo de lesión o tumor intraocular. Las retinosquisis también cambian mucho. En algunos pacientes pueden ser en forma de domo, en otros pacientes pueden ser un poco más planas. Esto pasa completamente desapercibido pues al examen clínico por ser una lesión tan plana. Podemos hacerle seguimiento, delimitarlas, medirlas. En ocasiones puede haber una combinación de esas dos como características de retinosquisis. Puede ser en una zona un poco levantada, asociado aquí a esta zona de esquisis más plana. En ocasiones cuando hay duda, revisar en el otro ojo también inferotemporal. La mayoría de las veces son bilaterales. Y tenemos retinosquisis también como muy leves. Aquí alcanzan a ver una cosa muy fina, como se levanta aquí la retina muy fina y aquí también. Algunas otras patologías que podemos ver en ecografía en medios opacos, podemos llegar a ver membranas epirretinianas, agujeros maculares. En pacientes que van para cirugía de catarata con catarata densa es muy importante pues informarle al cirujano la presencia, por ejemplo, de este agujero macular que cambia completamente el pronóstico. Podemos ver lesiones quísticas de la retina periféricas en presencia de hemorragias. Podemos ver hasta en ocasiones la presencia de edema macular en un corte macular. Podemos ver aquí como esta sobreelevación, el engrosamiento retinocoroideo. Y aquí podemos ver, no sé si alcanzan a ver esta membranita aquí delgada, la hialoides posterior, cómo está generando tracción sobre la mácula. Eso lo podemos ver también por ecografía. Ese es otro caso de edema macular en un paciente que va para cirugía de catarata. Otras patologías tenemos en niños, sobre todo el vítreo primario hiperplásico. Entonces vemos una membrana gruesa que sale del nervio óptico y llega en ocasiones hasta la cápsula posterior del cristalino. Si lo vemos con la ultrabiomicroscopía, podemos ver el tipo de catarata que presenta y hasta dónde llega la membrana. Otra patología muy importante en la cual usamos la ecografía es la presencia de cuerpos extraños intraoculares. Entonces, los cuerpos extraños en ecografía se ven como una imagen de alta brillantez o alta reflectividad que presenta movimiento pues con los movimientos del ojo con el vítreo. Importante que presenta un poco de reverberancia, o sea, puede que dé ecos a su alrededor, y también presenta esto que ven aquí, que es como una sombra sónica posterior. Con los movimientos del cuerpo extraño, aquí podemos ver que se acompaña como una onda, una sombrita en la parte de atrás. Esto es muy característico de los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños, la visión que tenemos por ella en ecografía cambia mucho dependiendo del material que sea. Cuando es un cuerpo extraño metálico, podemos ver que son de alta brillantez, que generan mucho ruido, mucha sombra sónica posterior. Sin embargo, si estamos hablando de un cuerpo extraño vegetal, una rama, madera o vidrio, son más difíciles de diagnosticar. En ocasiones tenemos pacientes que consultan, también los envían por diagnóstico de afaquia, y en algunos casos podemos ver la presencia de lente intraocular en la parte posterior, en el vítreo posterior, al que alcanzan a ver como el platico del lente y genera pues una gran sombra posterior. Importante cuando vemos lentes luxados o cristalinos luxados, ver si el lente está libre o si está adherido pues
si tiene muchas adherencias vítreas, si se asocia o no la presencia de edema macular o desprendimiento o desgarros de la retina después del cuerpo extraño. Entonces este es un lente intraocular luxado atrás y aquí tenemos otro lente. Podemos hasta medir el lente, decir en qué meridiano se encuentra y si detrás del lente hay alguna lesión en retina. En cuanto a las traumas de cristalino, también esta es una sonda por sonda de ultrabiomicroscopía de 50 MHz. Podemos ver aquí, por ejemplo, un orificio de entrada en el iris, la sección en el iris, el trauma al cristalino, ruptura en la cápsula anterior del cristalino, una catarata sectorial y podemos seguir el trayecto hasta atrás hasta encontrar el cuerpo extraño intraocular. Otra complicación también secundaria muchas veces a los cuerpos extraños o posquirúrgica es la presencia de endoftalmitis. Importante en la endoftalmitis, la presencia de celularidad vítrea, las pseudomembranas, que son como estas membranas que ustedes ven aquí, como que se van formando, que no tienen ningún orden. Esto es como patognomónico ya de la endoftalmitis por ecografía. Usualmente se asocia con la presencia de engrosamiento retinocoroideo y puede estar asociado o no a un desprendimiento de la retina. Pero lo más importante es la celularidad, las pseudomembranas y el engrosamiento retinocoroideo. Como les comentaba, en ocasiones también de trauma ocular podemos ver pues el cristalino luxado. Aquí vemos una imagen globular hiperreflectiva inferior. En este caso está como libre, va con los movimientos pues del ojo, él se puede desplazar libremente en polo posterior y pues es un cristalino cataratoso. Este es otro. También probablemente pues una catarata en cirugía, de pronto una luxación traumática del cristalino y vemos acá también la excavación del nervio óptico está un poco más grande de lo usual. Importante en los pacientes posquirúrgicos de retina que tienen silicón, la evaluación en los pacientes con silicón es un poco más compleja, ya que la velocidad del sonido del aceite de silicón es más baja que la del vitrio, entonces el ojo parece que fuera como más largo de lo usual. Hay una alta atenuación del sonido por el silicón. En estos casos es mejor sentar al paciente, yo los evalúo sentados, decirle al paciente que incline la cabeza bien hacia abajo y moverle la cabeza al paciente de un lado a otro tratando de evadir el silicón. Va a llegar un momento en el que se va a ver esta imagen. Se describe como una imagen de un ojo dentro de un ojo. Entonces vemos aquí como si fuera un ojo pequeño y ahí es donde podemos evaluarlo. Pero es importante sentar al paciente, moverle la cabeza en todas las posiciones para poder evadir esta parte. También en los pacientes posquirúrgicos con presencia de gas, lo mismo en la posición sentada, hacerles mover bastante la cabeza hasta que encuentren un punto en el que logren ver esa imagen de un ojo como dentro de otro ojo. Algunas otras patologías poco comunes, pero pues vemos casos de pacientes con escleritis posterior. Ven aquí un engrosamiento retinocoroideo marcado y se ve esta sombra atrás. En un corte axial cuando tenemos el nervio óptico a este nivel, es el llamado signo de la T por ecografía. Otro motivo de consulta pues muy común en ecografía es cuando el paciente presenta pseudopapiledema en mujeres jóvenes o en ocasiones en niños que no logran valorar bien la parte del nervio óptico. Por ecografía podemos ver claramente la presencia de la drusa del nervio óptico. Lo vemos como un eco de alta reflectividad sobre la cabeza del nervio óptico y cuando bajamos la ganancia lo seguimos viendo. Por ejemplo, en este caso, este paciente el nervio óptico podría verse un poco levantado al examen clínico porque ustedes ven que tiene una gran drusa del nervio óptico. Y el método pues más común de descartar la presencia del papiledema pues es con esta ecografía. Podemos ver claramente una lesión de alta brillantez sobre la cabeza del nervio óptico que no nos permite pues valorarla bien la excavación. También podemos ver la presencia de quistes en la retina, la uveitis posterior que ya habíamos visto y el aumento de la excavación del nervio óptico. Muy comúnmente vemos pacientes también con presencia de opacidades vítreas o hemorragias de larga data que se acompañan de una excavación amplia del nervio óptico. Cuando el glaucoma está avanzado tiende a tomar como esta forma, como un poco cónica en esta parte. Aquí el paciente presenta una celularidad vitrea importante y vemos esta forma como cónica, como de olleta. Estos casos pues ya son de un glaucoma como más avanzado. Otra patología que podemos ver en ocasiones es la del melanoma coroideo. Son lesiones que vemos usualmente con forma de domo. Tienen vascularidad interna, como les decía, la vascularidad la podemos ver por el modo estandarizado.
y también la podemos ver en la ecografía modo B, cuando son lesiones grandes como esta que tienen pues ya una historia más larga, podemos ver la presencia de la vascularidad interna y los melanomas dan una sombra como posterior. Aquí podemos ver la presencia de un melanoma coroideo. Cuando rompe la membrana de Bruch podemos ver como una forma de champiñón. Podemos ver un desprendimiento de retina aquí asociado a los lados. La presencia puede presentar en algunas ocasiones hasta pequeños quistes internos y vemos la presencia de celularidad. Como de celularidad acá y también la presencia de vascularidad interna. No sé si alcanzan a ver unos puntos que brillan todo el tiempo. Esa es la vascularidad. Lo otro es que el melanoma genera como una sombra posterior, como una atenuación. Importante cuando vean tumores intraoculares, pues describir la localización, los meridianos que compromete, si hay presencia o no de vascularidad y el compromiso de estructuras adyacentes. Aquí podemos ver claramente que el melanoma llega hasta acá, pero en algunos casos podemos ver cuando hay extensión extraescleral y hasta cuando hay lesiones pues orbitarias asociadas en órbita anterior. Todo esto lo podemos ver por ecografía. Los melanomas tienden a tener una reflectividad baja. Si no cuentan con la sonda del modo estandarizado, los ecógrafos también manejan un modo como lineal, en el cual podemos ver acá que la lesión no presenta las espigas altas de la reflectividad alta, sino unas espigas un poco pues bajas de reflectividad baja. Y pues en términos generales eso era como todo lo que les quería contar. No sé si tienen alguna duda. Doctora Victoria, muchas gracias. Las imágenes muy buenas, se ve que tiene una gran cantidad de práctica en la ecografía. Me llamó mucho la atención lo de la visualización de la retina cuando hay silicón. La verdad, yo nunca lo había hecho así en la posición sentada. Voy a probar porque una de las limitantes de estos pacientes que tienen silicón es que uno no vuelve a ver la retina, hacen unas adherencias en la parte anterior que no le permiten volver a ver uno la retina, entonces me parece un recurso válido y le estaré contando cómo me va. Muchas gracias. Quisiera preguntarle un poco sobre la parte de lo que usted tiene de experiencia con el ultrasonido, digamos, en segmento anterior. Sí. Eso. Bueno, en cuanto a segmento anterior, tenía una imagen por acá. Manejamos la sonda de ultrabiomicroscopía. Esta es una sonda que maneja una frecuencia de 50 MHz y la maneja la mayoría de los equipos. De hecho, el Aviso, que es el equipo que ustedes manejan allá, también tiene la posibilidad como de ponerle o adjuntarle la sonda de 50 MHz para valorar el segmento anterior. Entonces, en esta sonda podemos ver, esta es una imagen, este es del equipo también de un Aviso, de hecho, con el mismo equipo que ustedes manejan, como poniéndole la sonda de 50 MHz. Entonces lo utilizamos mucho para ver, por ejemplo, en córnea podemos ver claramente el epitelio de la córnea, endotelio de la córnea, la presencia de segmentos intrastromales. En ocasiones en queratocono podemos ver la profundidad, evaluar cuando están extruidos o no los segmentos. En cámara anterior, pues muy útil para ver todas las patologías. Podemos ver, por ejemplo, en glaucoma, la ubicación de los tubos valvulares. Muchas veces cuando hay edema de córnea no pueden valorar si el tubo está ocluido o no. Lo podemos ver claramente en la ultrabiomicroscopía. A diferencia del OCT de segmento anterior, como esto funciona por ultrasonido, no tenemos problema en que haya presencia de ifema o la córnea esté opaca. Entonces, muy comúnmente es un examen que se realiza antes de todos los trasplantes de córnea, como para llegar más preparados y ver cómo están las estructuras del segmento anterior. Cuando hacen recubrimientos conjuntivales después de úlceras, en cuanto a traumas oculares, evaluando la presencia de cuerpos extraños en segmento anterior. Podemos ver también, y pues su uso más común es en glaucoma, ¿no? Cuando nos piden pues evaluar la configuración del iris, el cuerpo ciliar, los procesos ciliares, las medidas de los ángulos. En la ultrabiomicroscopía no solo vemos bien la córnea, los ángulos, vemos el iris en la parte pues anterior y posterior. Hacemos seguimiento de tumores del cuerpo ciliar. Se ven
con frecuencia en mi práctica veo melanomas de cuerpo ciliar, nevus de iris, entonces son lesiones a las que se les hace seguimiento. También la presencia de quistes que estén cerrando los ángulos. Todo esto son como aplicaciones que podemos usar en el VM. También la valoración de la cápsula anterior y posterior del cristalino. Muy importante en los pacientes pues, con trauma ocular o pacientes con alteraciones del segmento anterior. En niños también podemos ver cuando hay discenencias del segmento anterior, lo piden mucho para valoración en glaucoma congénito. Por dicho, la ultrabiomicroscopía del segmento anterior realmente es una técnica diagnóstica que tiene muchas utilidades y pues yo considero que es muy importante en la práctica diaria de la oftalmología.